que estamos felices de haber podido concretar esta mesa sobre teatro. Tenemos tres de los más grandes dramaturgos de la Argentina. Yo quiero empezar por la dama y voy a leer el currículum que figura en su último libro, que es Entre mitos y desiertos. Nació y reside en San Juan, Susana Laje. Es magíster en letras por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y profesora de la Universidad Nacional de San Juan en las cátedras de Dramaturgia, Producción Literaria y Artes Contemporáneas. Dirige el elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y es investigadora en Historia Teatral en la Universidad Nacional de San Juan. Ha participado en el siglo IX, estrenó en el Teatro Cervantes la obra Lagartijas y en el ciclo Autoras Argentinas su obra Tutpum, también en el Teatro Cervantes. Realizó el guión y la dirección general de la Fiesta Nacional del Sol, que es la gran fiesta de San Juan, en el 2007 y 2008. Fue además guionista de historietas y periodista cultural, ha publicado el bestiario de prosa poética Animalia y el libro de poesía Desierto, además de ensayos sobre teatrología y traducciones del francés para editoriales mexicanas. Sus obras dramáticas se estrenaron en San Juan, Buenos Aires, La Plata, San Luis y México. Es nuestra representante de San Juan. Si estuviéramos en la fiesta del sol, tendría que ser así la reina, como la de la vendimia, también, pero no mencionemos, es competencia, es competencia. Nada que ver. La del sol es mejor. El señor Alejandro Finzi, aquí presente, 45 de sus obras teatrales han subido a escena en las tres Américas, en Europa y en África. Han sido traducidas a 7 idiomas y son publicadas en países latinoamericanos y europeos. Han recibido distinciones nacionales e internacionales. Coordina talleres de dramaturgia en Argentina y el exterior. Es jurado del Premio Teatral Internacional Antonio Gramsci y profesor titular de Literatura Europea 1 y 2 en la Universidad Nacional del Comahue y, como todos sabemos, vive en la ciudad de Neuquén. Su último texto publicado es este bellísimo texto que se llama Fuente Alba, clase abierta, sobre el maestro asesinado, que después seguramente se va a hacer referencia a la obra. Y el maestro Mauricio Cartún, que vive en Buenos Aires, ustedes saben, es el autor de obras fundamentales como, entre otras, Chau Mister X, Pericones, Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot. A partir de La Madonita empieza a dirigir sus propios textos, pero ya venía haciendo dirección. Sigue El Niño Argentino, sigue Ala de Criados, sigue Salomé de Chacra y está en cartel en este momento en el Teatro del Pueblo Terrenal. ¿Alguien no vio Terrenal? Bueno, tenés que verlo. O sea, a ver si me explico, lo digo claro, clarito. Terrenal es algo así como el equivalente al estreno de Juan Moreira en 1884. No sé si me explico. O sea, no se pierdan un clásico del Teatro Nacional que está en este momento en cartel. ¿Qué días y horario, Mauricio? De jueves a domingo. Los jueves y domingos está a las 8 de la noche y los viernes y los sábados a las 9. Teatro del Pueblo, Diagonal Norte, 943, es el teatro, ¿se acuerdan? De Barletta, así que sinceramente, si alguien no vio Terrenal, de acá mismo se va para allá, hoy está agotado, me imagino. No, de verdad, anótenselo, por favor. Dirección para los que no conocemos. Es Diagonal Norte 943, a metros del Obelisco. Bien. Bueno, dichas las presentaciones, muy rápidamente, la mecánica sería esta, si están de acuerdo. Hacemos una primera pregunta, escuchamos a cada uno de ellos, una segunda pregunta y escuchamos a cada uno de ellos, y luego una tercera a partir de lo que fue apareciendo, y después abrimos a las preguntas que ustedes quieran hacer, las inquietudes. Digamos, tenemos la oportunidad de hablar con tres maestros muy importantes de la dramaturgia argentina. Primera pregunta. Yo ya se las mandé por mail y me han cargado, sobre todo Finzi.
La primera pregunta es que en los últimos años la idea de dramaturgia, el concepto de dramaturgia, se fue adaptando a una realidad teatral cada vez más compleja. Se fue, podríamos decir, ampliando la idea de dramaturgia más allá de la idea del escritor de gabinete, del escritor de escritorio, por decir así. Digamos, la gran pregunta es cómo esa ampliación tiene que ver o no con sus prácticas. Por ejemplo, en el caso de Cartoon, además de una enorme tarea como docente, es director también, ¿no? Dirigís desde la Madonita para acá. En el caso de Susana también vos trabajás en dirección. En el caso de Alejandro, bueno, ahora nos va a decir, pero la pregunta sería, ¿esa multiplicidad está en las prácticas dramatúrgicas de ustedes? En ese sentido, ¿cómo escriben? Por ejemplo, trabajan dentro de lo que llamaríamos artes de la escena, durante los ensayos, con los actores, hacen dramaturgia de dirección, hacen dramaturgia de reescritura. Por ejemplo, Finzi, sí, varias veces, ¿no? Digamos, la adaptación de textos, por ejemplo, no teatrales, el proceso de Kafka, como se llama Vuelo Nocturno de Saint-Exupéry, el Mascaró de Haroldo Conti, ¿no? Pero la pregunta sería entonces por escritura, dramaturgia y multiplicidad de la escena contemporánea. Bueno, empieza la dama, digo yo. Dale. Esa cualquiera. No te voy a denunciar. No, nada, yo creo que sí conozco todo ese tipo de prácticas, pero la mía es de gabinete, como decís vos, más específicamente en mi cama. Yo tengo un hermoso escritorio en casa, muy grande, con gigantesca biblioteca y todo muy inspirador, pero yo tengo que irme a mi cama. Y perdón, ¿cómo es la cama? Mi cama es como cualquier cama de 2 plazas. No. De 2 plazas. Y sí, para mi marido y para mí, obviamente, pero a él va de escritorio. No, él tiene su propia escritura en el escritorio, por eso yo me voy a la cama con las gatas y ahí soy feliz. Tengo mi propio, y a veces al jardín, tengo un lindo jardín, llevo la computadora al jardín también. Pero lo que quiero decir es que la práctica con actores no me es familiar y nunca, sí lo he practicado en talleres, por ejemplo, en donde se ha hecho una escritura colectiva a partir de improvisaciones, luego de una guía inicial y escritura de ellos. Pero tratándose de la producción de ese taller, si es mi producción, yo escribo mi texto. Lo que hagan los actores, el problema de los actores, lo que haga el director, para mi mal, varias veces, es problema del director. Y me concentro en mi propia escritura, que a veces tiene mucho que ver con la poesía, entonces no es transferible. Estoy concentrada ahí, conozco a mis personajes, me enamoro o los odio o lo que venga, pero estoy con mis personajes, mis 2 gatas y mi mundo. Y ese mundo es intransferible. Muy bien. Tenemos acá. Finzi. Adelante, don Finzi. Esta pregunta, esta es sencilla, la otra. Yo estaba con mi señora frente a la computadora y ¿vos entendés, Laura? No, la verdad que no entiendo. Ya se viene la segunda pregunta. Bueno, la cambio. Yo vengo de la tierra de los dinosaurios, ¿okay? Y como autor entonces yo mismo soy un dinosaurio, una especie en extinción, un tipo que escribe en su escritorio, ante a mano, ahora con la compu, y que envía su texto a un director. Dentro de eso, de esa actividad,
cuando dirijo en mis talleres de dramaturgia para mostrar algunos problemas. Y es todo lo que hago. Soy incapaz del resto. Envidio profundamente a personas como las que tengo al lado, que son capaces de dirigir. Yo no sé hacer. Uno escribe porque llegó la musa, o porque el viento patagónico te golpea en la ventana. Uno escribe porque llega un pedido. Y un pedido, quiero esta obra, quiero esto, necesito esto. O uno escribe, como es el caso de Carlos Fuentealba, Clase Abierta, porque quiere decir algo frente a una urgencia social. Entonces uno siente que debe involucrar su oficio en ese problema. Probablemente con una buena dosis de ingenuidad, créanme, porque no sé si uno va a modificar las cosas escribiendo una obra de teatro. Pero sí lo que tiene nuestro oficio es que uno entrega a los demás vía el arte un problema que nos concierne. Entonces eso vale la pena. Como pasó con Fuentealba, que se acaba de estrenar en Neuquén. Yo me senté el año pasado, el 1 de marzo, frente al televisor para escuchar el discurso que daba el gobernador para abrir las sesiones legislativas. Y veo, viendo televisión, que circulaba libremente el ex gobernador Solich, que fue quien mandó matar al profesor Fuentealba. Yo inmediatamente uno reacciona, dice, ¿qué puedo hacer con mi oficio? ¿Qué puedo hacer? Y escribí Carlos Fuentealba, se estrenó en Junín de los Andes, donde nació el profesor, y bueno, esas cosas puede hacer uno. Mi gran escuela fue un grupo de teatro que duró 15 años, Río Vivo. Allí terminé de formarme como dramaturgo, integrar esa experiencia grupal, y por otro lado mis 11 años de guionista radial. Uno tiene que escribir miles de páginas, ¿no? Y eso fue una gran escuela, uno puede parar, ¿no? Y eso es lo que puedo decir. Ahora la segunda pregunta. Maravilloso no responder, lo maravilloso es la expectativa. La expectativa escribe y está generando esa sí, si todos quieren saber de qué se trata, Jorge. Mauricio, ¿lo llevas Sí, en mi caso tengo un poco más mezclada las modalidades. En principio soy también autor de escritorio, o en todo caso siguiendo el derrotero geográfico del lugar mismo, de sillón, ¿sí? De sillón y manuscrito, sí, de sillón articulado en los últimos años, que es el único lugar donde no me duelen las cervicales, por lo tanto puedo estar mucho tiempo. Todos sabemos que el trabajo del artista en realidad tiene momentos, y cuando llega ese momento hay que aprovecharlo. Y una de las cosas que más te joden en esos momentos es cuando, por ejemplo, te empiezan a doler las cervicales, es decir, en el momento en el que podría estar 5 horas más escribiendo, empiezo a sentir la carga de escribir. Entonces, hace tiempo lo resolví con un sillón de esos así, medio de nave espacial. Y escribo manuscrito porque fluyo manuscrito. Yo creo mucho en el concepto del fluir, me parece que todo lo que hacemos los artistas es encontrar una corriente y fluir en ella, y yo fluyo a mano, no fluyo con la computadora. Después sí corrijo en la computadora y corrijo muchas veces allí, pero en principio la mano. Y después, a mí el hecho de dirigir no me alteró esta otra hipótesis. Yo escribo en una hipótesis más literaria, aún sabiendo que voy a dirigir yo la obra. Y con el tiempo lo que me he dado cuenta es que cuanto mayores sean los desafíos que yo me planteé,
más interesante y divertido va a ser el proceso de puesta. Si yo estoy escribiendo y ya sé cómo la voy a poner, me empieza a agarrar como una sensación de, pero mejor que lo haga otro, que por ahí le va a encontrar una vuelta más linda. Cuando no sé, es cuando aparece cierto lugar de desafío más apasionante. Pero por el otro lado, después, bueno, en términos de trabajo mismo, también yo ocasionalmente trabajo sobre adaptaciones, o en los últimos años también tomando mitos clásicos, ¿no? ¿Qué sé yo? Salomé o Caín y Abel, tomándolos y desarrollándolos, tratando de descubrir qué hay adentro de ese mito, indagándolos teatralmente como para descubrir qué hay adentro del mito. Yo digo, y después, lo paradójico es, yo hace ya 25 años tengo una cátedra en la universidad, que es una cátedra de creación colectiva, donde trabajo dramaturgia del actor. Es decir, mi contacto con la dramaturgia del actor es cotidiano, yo continuamente laburo con eso. Curiosamente, nunca he sentido la necesidad de crear un espectáculo a partir de esa técnica. La practico, monto espectáculos, todos los años monto algún espectáculo en el marco académico, pero nunca lo hice como práctica propia. Y hay un libro, ¿no? De los micromonólogos. Sí, en los últimos años nos empezó a pasar. Yo tengo mi cátedra en Tandil y hace ya 25 años que viajo. Volví ayer, por ejemplo. Yo voy, me quedo 2 días. Y uno de los despelotes que tengo es cuando yo le planteo a los actores que presenten un material de creación colectiva, siempre el problema es cuánto tiempo estás para que se ensaye, cuánto tiempo de contacto tenés con el material. Y entonces, buscando un formato funcional a mi presencia en Tandil, no tiene otro secreto, encontramos en la cátedra un formato de micromonólogo de 3 minutos. Es decir, la hipótesis de hacer en 3 minutos un espectáculo. Al principio parecía una locura hasta que le encontramos el jeite. Cuando le encontramos el jeite, también empezó a pasar que los alumnos, esto es el tercer año, ya los alumnos ven espectáculos anteriores y llegan conociendo el formato. Luego yo exporté ese formato a Buenos Aires en los micromonólogos de Teatro por la Identidad. Acaba de terminar un concurso, salieron hoy los resultados, se presentaron 330 micromonólogos. Quiere decir, ya es un género. Y entonces en Tandil, hace un par de años, dijimos, bueno, es momento de recopilar todo lo que se ha hecho. Los micromonólogos parten de un proceso que es, el actor lo presenta como una improvisación. Luego, se reelabora a partir del texto que se va armando en el propio ensayo. Cuando llega una instancia de límite con eso, el texto se escribe, se ensaya con ese texto. Y luego hay un momento final que es lo que nosotros llamamos de dramaturgismo, la dramaturgia que la hago yo. Ellos me dan ese texto y yo siempre digo, yo le doy pulido profesional. Siempre un texto lo que requiere, sobre todo tan breve, es esa virtud profesional de instalar las imágenes que hacen falta, achicar la información a lo necesario, etcétera, etcétera. Y entonces teníamos tantos materiales que nos gustaban y andaban dando vueltas que terminamos haciendo un libro que lo hizo, ¿cómo se llama la editorial? Intersol. Comentando esta primera vuelta, lo que apareció, yo me quedé con esta frase de Susana que dice, para mi mal, varias veces, es problema del director. ¿No? Entonces le quería preguntar cómo se relacionan con los directores, si hay un límite en el vínculo con el director, si han llegado a sacarle los derechos, y en el caso de Mauricio, ¿por qué empezaste a dirigir? Yo me acuerdo, yo vengo siguiendo tu obra hace muchos años y vos siempre decías, no hay que dirigirse, ¿no? Y en un momento haces un cambio importante, recién hablábamos de la Madonita, pero vos también habías dirigido experiencias con el equipo Teatro Llanura, por ejemplo, sí. Y lo tenías como callado eso, no lo reconocías como tú. Entonces, en esta vuelta y media, digamos, retomando este tema, ¿cómo sería la relación del dramaturgo con los directores, ¿no? Si me permiten un ejemplo, me pasó haciendo trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación que vino Griselda Gámbaro a ver un ensayo
casi final de la señora Macbeth, no sé si lo recuerdan ese espectáculo, y me acuerdo, yo pude estar en ese momento, que ya estaba viendo el ensayo. Cuando termina el ensayo, ella estaba muy emocionada, muy contenta. Estamos hablando de la más grande escritora del teatro de la Argentina, digo, la Pachamama, la Mercedes Sosa de la dramaturgia nacional, ¿no? Y le dice a Vanegas y al equipo, la dirigía Pompeyo Diver, la obra, le dice, me encantó lo que hicieron, pero le sacaron el voceo. La obra estaba escrita deliberadamente en voz, ¿no? Un voceo porteño. Y Cristina le dice, no nos pasa por el cuerpo, le pedimos por favor, y la Cámara se queda en silencio y dice, bueno, les retiro los derechos. A una semana del estreno. Entonces Cristina, emocionada. Cristina le dice, no, está todo bien, lo querés con voceo, lo hacemos con voceo. Entonces mi pregunta es eso, la relación con el director frente a esta escritura, llamémosla escritura de cama o escritura de sillón o escritura de escritorio, pero ¿qué pasa con la dirección? Bueno, no sé, tiene que ver, yo siempre siento cuando voy a ver mis obras que no he dirigido, que yo lo hubiera puesto de otra manera, siempre, solo una vez en Cervantes, con la obra Lagartijas, me pareció que la había reescrito de una manera maravillosa. Louis Rothman dirigió aquella vez, delicadísimo, pero la mayoría de las veces siento eso. ¿Cómo no te diste cuenta de esto? Estaba claro, ¿cómo no lo viste? Y esto se te escapó, y además, ¿qué estás haciendo? Un grotesco, tremendo dramón, cualquier cosa, a mí me ha pasado todo, de decepciones y, en fin. Por otro lado, tengo que reconocer lo que digo en mis clases. El director sueña un sueño y el dramaturgo otro, pero el dramaturgo tiene todo el derecho, es un creador también, a soñar su sueño. Y en tanto que creador, ¿qué derecho tengo yo a decirle lo montaste mal? Y lo hubieras puesto vos, como hace Cartoon, que yo creo que empezó a hacerlo porque un día dijo, me harté, lo voy a hacer yo. De todos modos, es muy rico que alguien haga su propia lectura y su propia propuesta estética. Uno la ve a la obra de nuevo, es otra obra, o por lo menos a mí siempre me pasa eso, es otra obra, pero es rica porque tiene otra lectura y otra mirada necesaria. Bueno, esa es mi experiencia, no muy buena. Hace falta igual se escucha. Se escucha, Se sí. escucha, ¿no? Las puestas en escena, en su enorme mayoría, uno aprende, si tiene la posibilidad de verla, porque a veces no siempre eso ocurre. O sea, muchas veces uno no la ve. Es la posibilidad de aprender, por ejemplo, en este reciente estreno, Carlos Fuentealba, lo que el director Carlos Cepeda, que debe ser tu alumno, seguro de Duarte, lo que consigue con una bandurria que pongo en escena, es enormemente más bello que lo que yo propongo en el texto. Entonces yo veo eso y aprendo. Antes tenía que hacer esto, me lo da el grupo. ¿Qué es una bandurria? Aclaramos. Una bandurria valla patagónica, un bicho que vuela, ¿no? ¿Cómo es el bicho? Ahí están los dibujitos de mi nieto detrás, en la contratapa. No sé si se va a ver. Un pajarito con un gran Lo pico. ponemos acá para cuando termine la cosa. Sí, ahí está. Con un gran pico. Y lo que logra Cepeda me da una enorme lección. Y eso viene de la apuesta, ¿no? Me pasó una sola vez en mi vida que prohibí un espectáculo. Mi obra
más conocida y más puesta en el mundo entero se llama Viejos Hospitales. La escribí cuando vivía en Francia y se estrenó en Francia y ha sido muy traducida y permanentemente puesta. La historia de una mujer que va con su niño a las 5 de la mañana a la puerta del hospital porque quiere tener el primer turno. Le habla a ese niño, pero está imaginando el futuro, pero ese niño ya está muerto. Ella lo sabe, pero verbaliza otra cosa, verbaliza el sueño. Es una tragedia, es una cosa terrible y que tiene una dolorosa actualidad, porque al menos en Neuquén las madres con sus hijos siguen yendo a las 5 de la mañana. Lo que pasó de actualidad en el texto es que en un momento, cuando escribí yo la obra en el año 82, yo pongo ahí el sonido de una fábrica. Ya no hay fábrica en este país, se acabó, es anacrónica. ¿Y qué pasa? Yo me siento en el Cervantes, viene un espectáculo de Ushuaia y han hecho de ese texto una suerte de comedia vulgar, cuando no procasa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que yo estaba en contacto telefónico con el director. Y si él me hubiese dicho lo que él quería hacer, yo le hubiese dicho que elija otro texto, pero que no podía ir a ningún lado. Y no me lo dijo. Ahí está el meollo. Ni siquiera supuesta, sino el meollo ahí. Entonces, desgraciadamente, con mucho dolor, yo fui a Gestor y dije, esto no se hace más. Por esa razón. ¿Qué pasó? Sí, no, una sola vez, pero yo tenía 20 años. Cuando uno tiene 20 años, no sabe nada de la vida, no sabe de la relación dramaturgo, director. Y yo fui, lo que pasa es que un personaje decía un texto de García Lorca, que había introducido, muy dramático, y la gente se rió. Y yo dije, no lo montan más. Pero bueno, me dijeron de todo, me pidieron. No, yo tenía 20 años y decía, no lo montan más. Hoy hubiera tratado de manipular las cosas de otra manera. Pero bueno, cuando uno es jovencísimo, es jovencísimo. Mauricio. Es cierto, yo creo que yo empecé a dirigir un poco para resolver ese enfrentamiento. Yo voy a tratar de todos modos yo trabajé con directores con los que me llevé muy bien. Yo creo que, y trabajé con otros con los que no me llevé bien. A mí lo que me parece es que para un autor a veces es muy difícil encontrar el par. Si uno piensa en relaciones así, medio esporádicas, bueno, te pone un director, te pone otro, bueno, hay algo ahí. Yo a veces, reposiciones de obras mías, yo no voy en general a verlas, por ejemplo. Ahora ha habido en este año, el año pasado, 3 obras en cartel y yo no las vi en Buenos Aires. Pero no las veo por ahí porque a veces me cuesta ir a ver una obra mía. No me dan ganas de verla, qué sé yo. Pasan cosas medio raras. Y yo siempre tenía esa sensación. A veces están bien, a veces están, a veces no me gustan, pero en todo caso lo que empecé a descubrir eran 3 cosas. La primera, que la decisión estética de dónde hacer la obra, por ejemplo, y con qué actores, es algo que cuando uno lo deja en manos de otro, muchas veces se desnaturaliza algo propio de la obra. A mí me pasaba, por ejemplo, yo le llevaba la obra a un director o una directora, entonces me dice, me encanta, vamos a hacerlo. Bueno, mirá, yo creo que esto es para una sala chica, con un auditorio independiente. 2 meses después me decía, che, Mauricio, mirá, se la presenté en el San Martín y gustó mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, uno dice, mi material en realidad se ha transformado en una moneda de cambio. Es decir, un director tiene este texto
y sabe que con este texto puede acceder a distintos lugares. Yo digo, no, vamos a hacerlo en una salita chica, la estética de esta obra es esa. Y de pronto el director te dice, no, lo vamos a hacer en la Casa Cubierta de San Martín. Por un lado, la tentación de alfombra roja que tenemos todos, a quien no le gusta la alfombra colorada, ¿sí? Y te pagan, y estás cómodo, en San Martín tenés buena prensa, salís en la tapa de la revista. Bueno, uno hace esa concesión, y después lo ves ahí y decís, no era para ese lugar. La sensación me había pasado varias veces, no necesariamente con el San Martín, y el San Martín para tomar un ejemplo. Eso primero, uno no elige la estética. Segundo, a mí lo que me empezó a pasar es que me di cuenta que la manera de que mis obras se estrenasen no era que le gustasen al público únicamente, sino que le gustasen a un director que es el intermediario. Como vos fabricás un producto, si el mayorista no te lo compra es al pedo. Digo, no, vos no podés ir a la góndola a ponerlo, no te dejan entrar en Coto a poner la lavandina cartoon. Entonces yo necesito un mayorista, inevitablemente que sea el que tiene el contacto con Coto, y el mayorista es el director. Estoy pensando en zonas vulgares, pero prácticas. La verdad es que uno empieza a escribir, también empezás a sentir, acá en Buenos Aires, quiénes son los directores a los que le va a interesar esta obra. Y de pronto yo escribía cosas, las tomaba el director, y el director decía, no, cartoon, esto, no, ni loco. Siempre me acuerdo del ejemplo, lo contaban en una clase hace poco. Yo escribí una obra que se llama El Partener, y yo en esa época estaba fascinado con años 80, 90, principios de los 90. Había un grupo que hacía hacía un chamamé tropical que a mí me gustaba mucho, se llamaban Los Caú. Los Caú eran los borrachos. Y era la época de Kiss, que aparecían los grupos que se pintaban la cara, y los Caú se pintaban la cara pero con animales criollos, ¿viste? El quirquincho. Y entonces eran los Caú. A mí me encantaba la música de los Caú. Y yo armé la obra un poco como alrededor de los Caú como estética. Y el día que lo leyó Mar Grasso dice, no los conozco a los Caú. Digo, te voy a traer un cassette, época todavía. No lo podía buscar en YouTube. Le llevé el cassette y al otro día no me hablaba. ¿Qué pasa? No, nada. Mauricio, ¿a vos te parece? Compañero, ¿a usted le parece que yo puedo poner en un escenario? Es un bochorno. Y yo sentía, es verdad que es un bochorno, pero tiene que ver con mi estética. Mi estética de alguna manera estaba pidiendo a los Caú, pero no en la sala que había elegido él. Es cierto que era. Fuimos ahí al Lorange. Era un papelón si le ponía a los Caú en el Lorange. Tenía razón. Ahora, yo lo que empecé a pensar es, yo tengo que dirigir, porque yo tengo que encontrar una sala donde los Caú no hagan ruido. Entonces, si vos vas a ver Terrenal, y ves cuál es la música de Terrenal, Señorita Maestra de Nicola Paone, el tema más horrible de los años 50 en la Argentina, digo, el contrahit, digamos, el tipo tenía un disco que andaba bien, que era La Cafetera, y en la parte de atrás grabó Señorita Maestra. Señora Maestra. Si yo le pido eso, ningún director lo va a poner. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo eso entra en tu estética. Entonces empecé a dirigir también para poder hacer eso. Y la tercera razón por la que empecé a dirigir, y de alguna manera resolvía también este otro problema con el director, porque me di cuenta que el único lugar verdaderamente divertido del teatro está no más allá de 100 metros del escenario. O sea, te alejaste 100 metros del escenario y sos un escritor. Sí. De 100 metros para acá sos parte del convivio, diría el maestro Duarte. Pero sos parte de la fiesta, sos parte de la orgía. Yo ya no me puedo imaginar escribiendo sin dirigir, porque tendría la sensación, me voy a perder la fiesta. Yo termino acá y salgo rajando y me voy al teatro. Nadie me necesita en el teatro a mí, no es que si yo no voy no se hace. Sí se hace, voy porque quiero mirarle la cara a los espectadores, tengo un agujerito en unas patas para espiar, ese fenómeno. Y por supuesto cambié ese paradigma que defendí rabiosamente, no hay que dirigir porque el director enriquece la apuesta. Bueno, ahora digo, como dice mi tía, como te digo una cosa, te digo la otra. Pensando en Chekhov, que
tenía una pelea muerte con Stanislavski, que le montaba las obras como dramones, que yo creo que son, porque para él eran comedias. ¿Pueden creer La Gaviota una comedia? Para él lo era. Y se sentía incomprendido. Así que fíjense hasta dónde llega esta incomprensión. Muy bien. Bueno, llegamos a la segunda. Yo lo voy a explicar mejor, antes de hacer la pregunta. Viendo lo que pasa en la cartelera contemporánea en el Teatro de Buenos Aires y en el Teatro del Mundo, notamos dos tipos de forma de escritura. Por un lado, lo que llamaríamos una escritura del deseo, una escritura de la subjetividad. Digamos, el dramaturgo que escribe desde su propio mundo, desde su infancia, desde la relación con sus intereses, que pueden ser incluso intereses momentáneos, los de ese momento, ¿no? Y después habría otra zona de escritura, que es la de los dramaturgos que están analizando lo que está pasando socialmente, identifican un problema social que los excede totalmente, que tal vez a ellos ni siquiera los conmueve, pero que saben que tiene una perspectiva incluso internacional. Digamos, son temas que interesan a una burguesía transnacional a la que pertenece la clase media argentina, y que garantiza que ese texto va a tener éxito no solamente en Barcelona, sino que se va a vender en México, se va a vender en Buenos Aires, se va a vender en Nueva York, ¿no? Ejemplos. El método Gronholm de Jordi Galcerán, Art de Yasmina Reza, Gorda de Neil Labut, Los vecinos de arriba de Cesc Gay, que se está haciendo en este momento. Yo le llamo a esto, para diferenciarlo, tomo un término que viene del cine. Así como en el cine se habla de cine de autor y cine de género, yo hablaría de teatro de autor y teatro de género. Es decir, el teatro de autor es ese teatro nacido del deseo, de la infancia, de las propias obsesiones, ¿no? Que yo creo que es lo más común en la Argentina. Pero también está ese otro teatro, que sería un teatro de género, por llamarlo así, que es un teatro basado en la especulación, incluso diría mercantil, de venta, para tener desde una casa matriz una enorme irradiación en el mundo. Yo lo pude entrevistar a Jordi Galcerán y él me decía que él trabaja así. Un ejemplo muy interesante de esto es la obra Idiota, por ejemplo, que se está haciendo en este momento. Jordi Casanova, no por casualidad, catalán, de Barcelona. Fíjense que Barcelona es una casa matriz que irradia una enorme cantidad de este tipo de teatro de género. Jordi Galcerán, ¿cómo se llama? David Plana, Jordi Casanova, Josep María Miró, seguramente vieron El principio de Arquímedes o Nerium Park, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo piensan la relación de sus propias prácticas? Si es con una dramaturgia de autor, construida desde el deseo, desde la propia subjetividad, o con una dramaturgia de género, es decir, que especula sobre cómo sería la obra que está esperando la burguesía transnacional con la que yo quiero trabajar. En ese sentido, en la Argentina tenemos ya ejemplos de ese tipo de teatro de género. Hay un caso muy interesante que fue el primer concurso de Contar, que fue un concurso, ¿se acuerdan?, organizado por la Asociación de Empresarios Teatrales con Argentores, de donde salió Bajo Terapia, de Matías del Federico. Yo veo Bajo Terapia y le digo a Matías, la vas a vender en todo el mundo. Mi última charla con Matías del Federico, que es un pibe de San José de la Esquina, donde nació Ezequiel Martínez Estrada, en Santa Fe, un pequeño pueblito, me dijo que ya la vendió a 20 ciudades en distintos lugares. Entonces, esa era la pregunta. ¿Se entendió? Era fácil. Igual era larga.
la mandé cortita, la mandé cortita. ¿Quién empieza? Pichi está como que... No reacciona. Yo quiero escuchar a Piz. No, yo la había entendido por otro lado. Y es más, habías preparado la respuesta. ¿Cómo se hace la transpolación al cine? Una vez me llaman de una productora cinematográfica de Sao Paulo, me contratan para escribir un largometraje. Y fue una carnicería, por favor. Me mandaba el guión, me lo devolvían, hay que reescribir como 15 veces. No, 8 versiones tuvo eso. Creía que Jorge estaba preguntando eso. Y fue una carnicería. Realmente un trabajo extenuante. O sea, no está en mi universo esto del teatro genérico. Mi obra, tal vez afectivamente más entrañable, se llama Hamlet en el anfiteatro. Se hizo una sola vez, una única función al aire libre. El intendente de Neuquén había tapado un anfiteatro y los artistas callejeros, de estos que están en las esquinas, con sus pelotitas y las gafas, todo eso, fueron a sacar todas las rocas del anfiteatro. Y encontraron adentro un gatito. Por eso hoy el anfiteatro se llama Gato Negro. Encontraron un gatito. El intendente fue a las 5 de la mañana y volvió a tapar el anfiteatro. Y otra vez los artistas fueron y sacaron todo. Y dejaron el anfiteatro. El intendente decía que había que tapar el anfiteatro porque era el lugar donde de noche iban las meretrices y las personas drogodependientes. Era una cosa que no se podía hacer. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque con Laura íbamos, llevábamos facturas, llevábamos cosas para ayudar a los chicos mientras trabajaban. ¿Qué puedo hacer? Bueno, escribí una obra. Y se la di a los estudiantes y a los profesores de la Escuela de Bellas Artes. Y comienzan a ensayar. Hasta que está todo listo, unas 300 personas fueron a ver el espectáculo y el intendente manda a cortar la luz. No había luz. Fue conmovedor, les aseguro, fue maravilloso. Estas 300 personas con una luz que tienen los celulares, como las antorchas del Renacimiento, una cosa así, iluminaron el anfiteatro y esa obra se dio. Yo me puse una nariz de payaso y salí como el coro a denunciar lo que hacía este intendente. Yo estoy en ese lugar trabajo, en ese lugar me expreso, ese es donde me encuentro con mi oficio y lo que hago. Lo otro me excede, como no termino de entrar en eso, no sabría qué decir. Muy bien. Yo quiero decir, por si a alguno le interesa, que esa obra la publicó en los Cuadernos de Picadero, de distribución gratuita, el Instituto Nacional de Teatro. ¿No? Que si alguno quiere, váyase hasta el instituto, pida cuaderno 28, cuaderno 29, dedicados a Shakespeare en la Argentina, y ahí está la obra y una crónica que hace un periodista, ¿no? sobre este episodio. Bueno, ¿quién sigue? En mi caso también, tomando tu categoría, yo siempre nunca me he podido imaginar fuera de una hipótesis de una dramaturgia de autor.
Para mí me resulta muy curioso lo que pasa acá en Buenos Aires. Buenos Aires es una plaza teatral fuertísima, pero fuerte, fuerte incluso vista desde Barcelona, desde Madrid, desde México. Es una plaza. Yo siempre recuerdo haber estado en el estreno de Toc Toc, uno de los productores de Toc Toc es mexicano, y en el estreno decir esto, la alegría, el orgullo de poder participar como productor en la Plaza de Buenos Aires, el productor comercial de México, grande, importante. Pues, ¿por qué esto? Bueno, porque efectivamente es una plaza que daría para el desarrollo de una dramaturgia de teatro comercial, justamente porque tiene teatro comerciales y porque tiene un público que asiste al teatro comercial. Paradójicamente, les ha costado muchísimo a los productores de teatro comercial encontrar materiales de teatro comercial nacional. Entonces, tanto es así que, por ejemplo, han organizado este concurso del que ha salido Bajo Terapia. Matías fue alumno mío, ahora mismo está haciendo taller con el equipo con el que yo trabajo. Matías lo hizo desde cierto lugar de impunidad que le daba esto de soy un autor, digo, no le debo nada a Buenos Aires, yo, a ver, acá se puede vender esto, yo me siento y lo escribo, y si funciona, funciona, y le dio muy buen resultado. Es muy curioso, la propia carrera, ha aparecido una nueva carrera de dramaturgia, cuyo eje de alguna manera está sostenida por la Asociación de Productores Teatrales, porque también buscan que el eje sea la generación de estos materiales, que yo, digo, por decirlo de una manera más convencional, que son materiales de una estética globalizada. Es decir, es escribir de manera tal que esto vaya tanto para aquí como para allá, como para cualquier lado. Esto te da una posibilidad de comercialización extraordinaria. ¿Por qué? Vos decís, el público de Buenos Aires, qué sé yo, hay un primer círculo que son 6.000 personas, 7.000 personas, con la que dignamente podés recuperar la plata. Después, de ahí en más, pasás a 20, 30, 50, 100. Pero todo se agota. Cuando vos podés tener un material que lo vendés, como Matías, a 20 plazas, la guita que corre, y no solamente para el autor, sino para los productores, es extraordinariamente mayor. Y además le daría la posibilidad de tener acá un potrero en el que estarían continuamente apareciendo materiales que se prueban, etc. Pero curiosamente el autor teatral argentino es chúcaro. El autor teatral argentino ha incorporado, creo yo, los placeres de la creación, que es el disfrutar también de la posibilidad de trabajar en pequeñas salas, con actores extraordinarios, porque los actores argentinos lo son, y la posibilidad de poner la energía en la creación y no necesariamente en la comercialización. Entonces no aparecen cada tanto autores de televisión que se tientan con la guita que gira en la calle corriente y cada tanto hacen un intento. Pero minga, no es lo mismo escribir un capítulo de una tira que una obra de teatro. Y entonces, la verdad, es una especie de paradoja, yo lo he hablado mucho con productores, es una paradoja que no aparece como con resolución. Si vos me preguntás a mí, doy un ejemplo que creo que lo aclara. Terrenal, como tiene mucho éxito, inevitablemente hay gente que lo mira con la calculadora. Un productor lo mira con la calculadora. Dice, che, ¿qué están dando bien en Buenos Aires? Mira, Terrenal hace 4 años que llena. Dámelo, que lo hago. Yo he tenido ya pedidos para hacerlo en Barcelona, porque ahora que estuvimos de gira en España el año pasado, lo vinieron a ver productores con autores. Che, ¿cómo se adapta esto? Y los autores decían, no sé. Che, pero no, por favor, hay que adaptarlo. Llena. Y los autores españoles decían, no sé cómo se adapta esto. Ayer me llamó un productor mexicano que quiere hacerlo en Distrito Federal, lo quiere hacer en el circuito comercial. Entonces dice, bueno, Mauricio, y entonces hablamos por teléfono, una hora hablando. Y dice, bueno, no, porque vamos a hacer porque yo quiero. Entonces, después de que él me explicó todo el proyecto, que hablamos, que yo le digo, ¿vos pensaste que la tenés que adaptar? Él es argentino, vive allá hace muchos años, casi 20 años. Le digo, ¿vos pensaste que la tenés que adaptar, no? Sí, claro. Le digo, bueno, si vos querés yo te voy dando malas noticias. Ya en Barcelona, por ejemplo, los catalanes desistieron. En Brasil
la tradujo una amiga mía y se la dio a leer a gente que no entiende absolutamente nada. Ya está traducida al italiano porque hay fanáticos en Italia, pero no encuentran un director que se le anime a hacerla. Le digo, ¿vos vas a correr ese riesgo? Yo creo que, a ver, si vos me vas a dar el dinero que corresponde, es posible que yo te dé autorización para hacer una adaptación con un director profesional. Pero vos sabés si esto va a ser igual, si esto va a tener las mismas virtudes. Largo silencio, ¿no? Silencio y dice, claro. Decime, ¿y ustedes con el elenco están como para venir a... que era lo que yo estaba esperando que me digan, naturalmente. Sí, por supuesto, encantado. Mira, en enero, si querés, vamos a hacer una temporada, nos instalamos allí un mes y la hacemos. ¿Por qué? Porque esa estética globalizada, que yo no tengo ninguna moralina en relación a eso, fantástico que haya autores que la hagan, pero eso tiene que ver con una modalidad que acá no tenemos transitada. Ojalá apareciesen esos autores. Estos concursos hacen aparecer algunos materiales. Yo he visto algunos. Algunos que he visto estaban bien porque no fueron escritos con esa hipótesis. Entonces, como no están escritos con la hipótesis globalizada, sino alguien escribió. Hay una obra que ahora está en cartel, Plantas de Interior, una alumna mía, Sol Rodríguez Sebane, ganó hace un tiempo una mención en este concurso. Es una obra escrita en la carrera de dramaturgia como trabajo final y es una obra preciosa. La presentó y a ellos le vieron la pata comercial, pero no está escrita, está escrita de otra manera, de una manera absolutamente mucho más impiadosa en relación a este público que va a pagar 400 o 500 mangos, que quiere que no le arruinen la noche, que de alguna manera quiere que quede alguna idea dando vueltas, pero que tampoco le complique demasiado la milanesa. Entonces, hay algo de eso. Entonces yo digo, pasó. Ahora, yo he visto obras que se han escrito para eso. Algunas han sido seleccionadas, seleccionan día 10. Y algunas eran un bochorno. Pero, a ver, ¿por qué un bochorno? No, yo decía, son funcionales, funcionan. Tienen buena situación, buenos personajes, tienen buenos chistes. Ahora, están en un nivel muy por debajo del nivel que tiene la dramaturgia argentina, o porteña hoy. Está muy por debajo. Digo porteña porque es la que yo conozco, sobre todo, no conozco mucho más. Ese es el fenómeno. Es querer escribir esa hipótesis globalizada, esa dramaturgia de género, tenía sentido hace 60 años o 70 años atrás, cuando el teatro tenía la obligación de hacer cosas que el cine todavía no podía hacer, o 80 años atrás. Ahora, te las hace el cine, te las hace la tele, y si querés además tenés Netflix. Yo soy un apasionado, yo veo las series inglesas, y se me cae la baba de lo bien que escriben, y de lo bien que actúan, y de lo bien que dirigen. Son extraordinarios. ¿Qué sentido tiene que el teatro intente el mismo camino comercial? El teatro ha quedado en otro lugar, ha quedado en un lugar poético, y su sobrevivencia depende de sostener ese lugar. Si el teatro acepta la hipótesis de salir voy a ir a competir con Netflix, es una locura, ir a buscar una cosa globalizada que no, yo creo que es el camino de la perdición del teatro, porque es ahí donde el teatro se va a mostrar cada vez más débil, en el momento que la gente va a decir, che, ¿pero qué? Ir hasta el teatro. Pará, a mí este verano me regalaron un proyector de video y tengo una pared blanca en casa y me compré un parlantito así con Bluetooth y tengo el sillón, me siento ahí, tengo en la pared y con gran sonido. ¿Cómo haces para arrastrar a alguien al teatro? Entonces, ¿voy a ir al teatro por entretenimiento? ¿Voy a ir al teatro a ver algo original? No, si voy al teatro y pago el doble o el triple de lo que vale el cine, porque me tiene que dar el doble o el triple. Entonces, ¿por qué voy? Y porque está Darín y le quiero ver la cara de esa persona. Es una excusa. Es una excusa para ver en vivo a los actores. Pero si vos vas a teatro independiente, donde no hay figura, ¿qué vas a ver? Lo que vas a ver es un fenómeno poético. Y el fenómeno poético se constituye desde eso que vos llamabas la dramaturgia. Sí.
yo coincido, no estoy en ese mundo, nunca pensé que iba a enriquecerme con el teatro, quizá con el teatro para niños, mira, y los del títere son maravillosos, porque siempre hay niños, y siempre va a haber. En Comielenco tenemos una obra eterna, siempre la montamos y siempre van los chicos y siempre genera dinero, pero al margen de eso, yo nunca he pensado en esto. Cuando leí teatro de género, pensé que hablaba del teatro de mujer y estaba dispuesta a venir a sostener que no existe la escritura femenina y la escritura masculina desde mi perspectiva. Después me di cuenta, leí la palabra cine y como le pasó a mi amigo, no entendí nada. Por suerte anoche estuvimos juntos en este problema. A mí también me ha pasado de extrapolar o montar en México y no sé si el registro lo entienden, casi que es un teatro argentino. Y en México no entienden, y tuve una experiencia con Cristina Merelli, dramaturga de Buenos Aires, no sé si la ubican. Escribimos juntas una obra que pidió un director amigo mío en México, ¿no? Quería una historia sobre Henri de Toulouse-Lautrec, porque él sentía que él era literal y metafóricamente Toulouse-Lautrec, un chico peticito. Bueno, y empezamos, yo le había tirado algunas cosas de un registro bastante realista, pero cuando con Merelli pusimos variantes más bien surrealistas o de imágenes muy raras, muy fuertes, él se asustó. Y bueno, ese es un proyecto que no pudo ser, nunca puso 1000 pretextos, nunca se pudo llevar a cabo. Y en México me ha pasado con varias cosas, ¿no? Que sentía lo mismo, era un registro poético, como dice Mauricio, que a veces no se entiende por todos lados, nadie piensa voy a montar en Barcelona, y tampoco pensamos más allá de esa necesidad imperiosa de expresar y todas las ganas de expresar nuestras imágenes poéticas. Y eso no puede competir con Netflix, porque no está al mismo nivel, ningún mismo nivel. Y bueno, nos quedamos con los espectadores, que son poquitos, que van a vernos, por solo el gusto de ver cómo me cuentan el cuento, que es lo que hacían en Grecia, para ir a ver la versión de un cuento que yo sabía, lo de Edipo, pero voy a ver cómo lo cuenta Sófocles. Y lo mismo hacen, yo creo, con nuestro teatro. Bueno, nada más. Y yo, en segunda vuelta y media, como hicimos otra primera y media, me gustaría que completen esto que planteaba recién Susana. ¿Qué pasa con el teatro, este teatro que ustedes escriben desde el deseo, desde la hipótesis poética, afuera? Por ejemplo, llevaste el Terrenal afuera, a distintos lugares, y tu teatro se ha estrenado, como decíamos recién, en las 3 Américas, en África, en Europa. ¿Qué pasa con ese teatro escrito desde el deseo, desde la subjetividad, desde la hipótesis poética, en otros contextos? Yo le respondí. Bueno, también son cuando uno tiene la posibilidad de ver lo que le estrenan afuera, todos los días. También uno recibe enseñanzas, aprendizajes. La adaptación que hice del Proceso de Kafka fue estrenada, una obra por encargo, me piden eso. La Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica. Bueno, yo escribo 2 meses y el director me pide reescrituras en función de
sus recursos. Y bueno, me invitan a San José y vi la puesta, una maravilla, pero con una realidad económica que en mi país no existe. Pusieron $100.000 para hacer esa puesta. Una cosa demente, ¿no? Nosotros en Neuquén y agarramos 10.000 pesos para hacer algo, ¿no? Pasa así. Hay una puesta muy bella, hay una obra que estreno ahora con la comedia cordobesa, El último viaje de Consuelo de Saint-Exupéry, que se hizo en República del Salvador. Es un monólogo y la directora trabajó de una manera deslumbrante y llevó ese monólogo a 5 personajes. Fue una experiencia bellísima, hizo una gran experiencia, y una Consuelo Suncín, salvadoreña, hablando no en patagónico sino en salvadoreño. Y una de las experiencias más conmovedoras de los últimos tiempos la tuve en la cárcel de Pesaro, en Italia, donde el grupo Los Paco, el teatro carcelario, hizo La aventura di Martin Bresler, una de mis obras, y fue una experiencia extraordinaria. El grupo de detenidas y detenidos tienen derecho a hacer 11 veces la obra, nada más abierta al público, dentro de un circuito muy restringido. Pero cuando me encontré con ellos para hablar de su experiencia de creación, me hicieron preguntas descomunales que me hicieron pasar mucha vergüenza, porque me preguntaban cosas que yo no sabía exactamente cómo responder. El trabajo, la pasión, la entrega que estos actores y actrices detenidos en la cárcel de Pesaro pusieron allí para hablar de un personaje tan patagónico como Martín Bresler. ¿Podés decir una palabra para los que no han leído la obra? Martín Bresler se escapó de la U9 de Neuquén en el año 16. Era invierno, cruza la cordillera, mata al caballo, le saca las entrañas para meterse adentro, para cubrirse el frío, llega a Valparaíso, se mete de polizón en un barco, llega a California. En California se engancha como soldado inglés, pelea en los Balcanes y vuelve a Argentina para demostrar, para decir que él era inocente del crimen que se le adjudicaba, que era haber robado 3 vacas. Y llega a la frontera de Neuquén una semana antes que la pena prescribiera. Entonces lo encadenan y lo llevan detenido al entonces hospicio de las Mercedes, donde ingresan, donde muere en el año 42, que es el año en que ingresa allí Jacobo Fink. Bueno, yo escribí una versión para 6 personajes y bueno, los actores y actrices eran verdaderamente especialistas de toda esta historia territorial argentina. Era una experiencia conmovedora. Estas son algunas de las anécdotas que puedo compartir hoy. ¿Y Mauricio? Yo de lo que más puedo hablar es de mis obras en gira. Digo, mis obras no se hacen mucho en el exterior. Digo, ya, en general las experiencias son siempre complicadas. Entonces ya también en muchos casos, más allá de hacer estas advertencias previas y demás, muchas veces
salvo cuando se hacen adaptaciones, o algunos. Yo tengo, por ejemplo, Sacco y Vanzetti, que es una adaptación, de hecho, basada en una obra anterior, en una película, y en documentos y en materiales, que es así, esa es globalizada, esa se hace en toda. Ahora se hizo en Chile el año pasado, se hizo en México el año pasado. Esa tiene como algo, pero además no. Ahora, ¿qué pasa cuando voy de gira con la obra? Siempre los actores preguntan, che, pero esto no se va a entender nada. Yo siempre digo lo mismo, acá tampoco. Acá no. Muchas de las cosas que yo hago no se entienden, pero definitivamente no se entienden. Pero tanto es así. Por ejemplo, alguna gente me dice, no sé qué es esta palabra. Por ejemplo, los traductores me dicen, no encontré esta palabra. Y digo, no la vas a encontrar porque la inventé yo invento muchas palabras. Digo, mis textos tienen mucha palabra inventada. A veces trabajo más con el sonido que con el significado. Pero hace tiempo... ¿Podés dar un ejemplo? Uy, a ver, Uno. qué sé yo, no sé, tendría que agarrar el texto y buscar, pero ahora algunos me voy a acordar. Pero, por ejemplo, yo digo acá, en Terrenal, cuando Caín habla, por ejemplo, de que vendió, de que compró un revólver, y dice, lo cambié por cuatro jaulas de morrón alpargata. ¿Qué es 4 jaulas de morrón alpargata? Yo trabajé muchos años en el mercado de abasto, y entonces la jaula es el cajón en el que se pone la verdura. En realidad los morrones no se venden en jaula, sino en torito, que es el cajón chico. Pero yo no podía decir torito porque la obra torito tiene otro valor, porque está el escarabajo torito. Entonces elegí jaula. Jaula de morrón alpargata. Bueno, el morrón alpargata no existe. El morrón alpargata es, en todo caso, es una metáfora. Él lo dice como si existiera. Vos imaginate, ¿cómo traducís morrón alpargata al alemán? Al mexicano. Ahora, cuando alguien lo escucha, yo hace tiempo entendí esto, que hay 2 mecanismos en el espectador, que nosotros confundimos y pensamos que es el mismo, que es entender y comprender. Entender y comprender no es lo mismo. Entender es entender la totalidad. Uno entiende un idioma, entonces yo entiendo lo que dice esto y lo estoy entendiendo. Comprender, la palabra comprender es como dice, el territorio argentino comprende las provincias es abarcar. A mí lo que me interesa es que los espectadores abarquen eso, no que las entiendan, porque si no, yo sería una especie de traductor de lenguajes internos. Si yo estoy escribiendo un tipo que es del mercado de abasto, yo no tengo que traducirle a alguien el lenguaje del mercado de abasto. Al contrario, tengo que provocarlo con ese otro lenguaje, que a él le resultará extraño y ojalá atractivo. Si yo digo 4 cajones de morrones del tamaño de una zapatilla, la cagué. No es lo mismo. Cuando uno acepta esta hipótesis de ser comprendido, puede trabajar muy tranquilo el lenguaje, sabiendo, mientras el lenguaje acerque a la comprensión, el espectáculo va a funcionar. Que se entienda o no tiene que ver con conocer los códigos. Me ha pasado en Hada de Criado, donde yo trabajé con un lenguaje de clase, y es un lenguaje que yo investigué, que indagué, pero por supuesto que era absolutamente imposible saber lo que decía, porque había cosas que yo los había sacado de libros del siglo XIX. Entonces, ¿por qué vas a saber? Como decía Emilito, el personaje de Hada de Criado, en un momento decía, ahora se me fue, una petit comedia colchona. ¿Qué es una petit comedia colchona? A ver, yo leí Buenos Aires 80 años atrás, ¿cómo se llama? El libro. Buenos Aires desde 80 años atrás. Un libro clásico para el colegio secundario. De Guay. ¿Eh? De Guay, claro. De Guay. Sí, sí, exactamente. Sí, de Guay.
Y él en un momento aparece un personaje que dice, vino una compañía francesa, dan una petit comedia cochona. Yo dije, esto es precioso, es extraordinario. Digo, no hay cosa más cursi que decir, viste, gente fina que habla y dice, una petit comedia cochona. Yo dije, esto va como ladrillazo ahora. Vos podés comprender qué es eso, pero no vas a entender exactamente de qué se trata. Con eso lo resolvemos. Está Carlos Juárez a las sábanas. A las 8 tenemos que cerrar, ¿no? Yo te quería preguntar si después, cuando terminemos, querés decir algo, en relación. Dale, buenísimo. Dale, ¿cómo no? Para Mauricio, como vos te definiste como un provocador, yo vi la Madonita 2 veces y me provocó muchas cosas. Creo que vos podrías decir mejor que yo, ¿qué te pasó con la obra cuando empezaste a dirigirla, lo que es la Madonita para el público? Bueno, fue la primera obra mía que dirigí, por lo tanto, ante todo, yo siempre digo, yo dirigí porque tuve en principio un elenco que me dijo, nosotros venimos y digo, pero mirá que por ahí no se estrena, yo no estoy seguro de que esto se pueda estrenar. No importa, nosotros lo hacemos. Laburamos en mi estudio 8 meses y no había, en un momento dije, la vamos a hacer acá en el estudio, y un día, por esas cosas que estaban dando vuelta, se enteró el Teatro San Martín y me la vino a proponer. Yo dije, no, yo no la voy a tener en el Teatro San Martín. Y entonces el director del Teatro San Martín en ese entonces, aquí está, y me dijo, sí, ya sé. Pero yo te doy la sala chica, que es lo mismo que un teatro independiente. ¿Por la haces? Yo le dije, yo la haría pensando en un teatro independiente, porque además yo la hago en el San Martín, pero yo después la quiero sacar, no me interesa estar 3 meses en el Teatro San Martín. El proceso de ensayo fue muy perturbador, porque los actores me ayudaban mucho. Y yo tenía la sensación de, viste, digo, los viejos que lo llevan de un lado al otro, quédate tranquilo, Cantón, nosotros te lo resolvemos. La obra era, yo siempre me acuerdo cuando llegó la escena donde Manuel Vicente y Verónica Piedro se tenían que poner en bola, pero para los que no lo conocen, además, era una cosa perturbadora, es un fotógrafo de principio de siglo, saca fotografías pornográficas con su esposa y un modelo. El modelo, que era un uruguayo, se raja y no puede sacar fotografías. Convence a un vendedor de fotos que anda por las calles de transformarse en el modelo. Y la escena es la primera vez que este tipo tiene que tener sexo con la mujer delante del marido que está sacando fotos. Y yo quería que fuese así. Yo dije, obviamente, hasta sexo llegamos. No, sexo no, pero se tiene que desnudar, se tiene que meter en una cama, y además ella tiene que mostrar su belleza. Se suponía que era una mujer que no mostraba belleza hasta que aparecía este rol. Yo me acuerdo los primeros ensayos cuando teníamos que meternos en ese campo. Yo decía, viste, un tipo que nunca dirigió, que nunca dirigió una obra suya, yo había dirigido otras cosas, no tenía una gran experiencia. Fue la verdad, fue un gran proceso por cierto lugar de inconsciencia, pero fue perturbador. Yo en algunos momentos pensé, a lo mejor me equivoqué en ponerme a dirigirla, por ahí yo no estaba para dirigirla. Después me agrandé. Mauricio, yo te preguntaría, ¿reescribís las obras cuando te toca dirigirlas? Sí, me gustaría que digas algo de eso. Lo que sucede es que los actores tienen el manejo del ícono. El actor se para y crea una imagen que uno lee, como decís, la bandurria. El actor se para y hace algo y uno tiene la sensación de todo lo que escribí no sirve. Todo lo que escribí está de más. Si el actor lo está haciendo. Yo tengo un ejemplo, ahora en Terrenal. Había una escena que yo, lo voy a explicar, lo voy a tratar de acortar mucho porque sería medio complicado. Pero yo tenía una transición. Las transiciones son siempre un despelote. Uno tiene que, por ejemplo, era así. 2 personajes están peleados y yo necesitaba que se amiguen. ¿Cuánto tiempo te lleva en tiempo real que 2 tipos que no se hablan, de pronto salgan juntos para ir a una fiesta? Pues sí, qué sé yo, algo tiene que pasar. ¿Cuánto tiempo lleva algo que tiene que pasar? Y qué sé yo, 5 minutos. 5 minutos son 2 carillas, es un pelotazo.
Yo decía, voy a escribir 2 carillas nada más que para que se entienda que Abel perdona a Tatita y se va con él a comer un asado. Entonces, no la escribo. Llegó el momento de ensayar y no la había escrito. Y están peleados y de pronto Tatita le dice a este personaje, bueno, vamos yendo que el universo no espera, y el personaje se va con él. ¿Sí? ¿Por qué se va a ir? Si hace un minuto ni lo miraba. Y entonces cuando llegamos a los ensayos, les digo a los actores, miren, acá hay un hueco que yo tengo que ver qué se hace. Si no le encontramos la vuelta, tengo que ponerme a escribir. ¿Por qué? Y le digo, ¿y no ves cómo es esto? Y yo estábamos trabajando con Claudio Ricci, todavía después cambió por Rafael Brusa. Y Claudio Ricci, no, a ver cómo es. Y le digo, ¿están peleados? Entonces Ricci empezó a hacer, lo mira a su nieto en realidad, Abel, que le está dando la espalda, y empieza a decir, y Abel lo mira y él le hace, y Abel hace así, y él dice, vamos yendo que el universo no espera. Eso a mí me hubiera llevado 2 carillas, porque nosotros decimos además la transición tiene que ser armónica. No puede, uno siempre, yo digo en las clases, la naturaleza no da saltos. Entonces, o uso una elipsis o creo algo natural para decir, mirá cómo se amigaron. Y el actor te dice, no, yo te lo resuelvo con... Es así. Viene el otro actor, Brusa, y entonces no quiere hacer lo mismo que el actor anterior. Y entonces, ¿qué hace? Se pone atrás, lo mira, y Abel lo mira y le empieza a hacer unos gestos raros. Se hace el tonto, como, déjate joder, estamos peleados, pero es una tontería. Listo, se resolvió. Y cuando aparece eso, vos te das cuenta, uno puede sacar texto porque el actor lo reemplaza por eso. Y yo tenía una más, pero ¿hay alguna más? ¿Alguna? Sí, dale. Sí, yo tengo una. ¿Qué tal? Era más para Mauricio, pero la verdad que me encantaría escuchar la palabra de Jorge, de Sil, de Alejandro. Estamos pasando un momento en el teatro que es un poco un bajón, ¿no? Y desde la esfera poética que planteó Mauricio, ¿cómo podemos hacer de llevar el teatro o el arte mismo hacia el público, hacia la masa para despertar y tener una sociedad un poco más bella, ¿no? Desde el arte. Gracias. Una pregunta terrible. Imposible, porque por supuesto que no creo que haya un creador que no piense esto se puede difundir, esto lo pueden entender, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre va orientado a diversos tipos de público, ¿sabes? Jamás es para todos y todas. Nunca, porque eso es imposible. Excepto cierto género, cierto tipo teatral y cierta forma de comunicación. Pero creo que nosotros tres estamos coincidiendo en un registro que a lo mejor no es para todo el mundo, lamentablemente. Pero a mí me han pasado cosas increíbles, una obra tristísima, tristísima, de muerte, que eran 2 personajes que están solos en un puesto de cabras, en medio de la nada, y están solos, uno con un delirio místico y ella quejándose porque lo único que hace es tender manteles y ella dice disputándole al viento un mantel. Yo me treparía al mantel y me iría. Y lo que hizo la actriz, como dice Mauricio, lo reescribió que me hubiera necesitado 10 carillas, sacó un mantel. Ellos dicen no tuvimos hijos, sin embargo lo envuelve y lo pone como se carga un bebé, y la imagen que hizo es la necesidad de haber tenido un hijo o haberlo perdido, no me quedó claro, pero ese registro quizás fue más fuerte que todas mis palabras en toda la obra, no sé si se entiende. Y
Bueno, y hay cosas que uno hace, ahora están remontando una obra mía, reestrenando, que es sobre la difunta Correa, que la primera vez que le hicieron, yo me sentí, se llena de gente, porque son muy difunteros, por eso. Pero me sentí mal la primera vez porque era creyente. El director cambió de lugar una escena y la transformó en creyente, fue increíble. En realidad, la obra habla de leyendas, mitos y narrativas, ¿no? Es otro planteo, cómo construir una narrativa desde la muerte, desde el deseo, bueno, y suplir necesidades populares, ¿no? Difuntita, dame un trabajo, difuntita, quiero un novio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través de algo que es un cuento, no es otra cosa. Sin embargo, la gente sale de ahí y dice, no es un cuento. O sea, el efecto es recontrapopular, si querés. O sea, me está discutiendo, estoy parada ahí y dice, no es un cuento. Bueno, bárbaro. La canción que se escucha dice, todo es cuento menos los muertos. Más claro, ya, no, pero no es un cuento. Me encantó la obra, no es un cuento. ¿Entienden? Y ese sí sería, yo creo, un registro popular, pero solo porque el tema lo es, no la escritura. La escritura no lo es. Muy, muy difícil. Yo entiendo lo que querés y celebro tus ganas, pero es muy difícil. Alejandro, Mauricio. A ver, en principio yo debería hacer primer comentario. Cuando dice, el teatro no está pasando por un momento de bajón. El teatro, en realidad, yo te diría en términos creativos, está muy bien. En términos creativos. En términos de espectadores ha habido una retracción, se estima que hay un 30% en este momento, por lo menos en Buenos Aires, de retracción de 20 más, pero yo no diría que en términos creativos es un bajón. Hay una situación social complicada y tal vez lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué hace el teatro en relación a esa situación? Y a mí me parece que tiene que ver en todo caso con la decisión de cada creador de si habla de donde le duele o si se quiere transformar en café aspirina. Digo, uno puede escribir algo que tenga que ver con cierta zona más calmante, que usted dice, mira, como decía siempre mi mamá, decía, no, para dramas la vida. Si vamos a ver una película, no, para dramas la vida. Si para bastante tengo en la vida. Una posibilidad sería esa, bueno, vamos a escribir una cosa más pasatita, que pase por arriba, ya la gente bastante quilombo tiene en su vida, no se lo vamos a amargar. Y otro, que por ahí, y se ve en la cartelera porteña, en la cartelera argentina, este otro compromiso, esta otra sensación de hablar de las zonas que duelen. Me parece que una de las características del teatro argentino es justamente el sostener cierta energía en hablar de las cosas que duelen. No, voy a decir la frase es grosera, pero creo que es la más gráfica que se me ocurre. No le saca el culo a la jeringa. No está tratando de decir, no, bueno, ¿cómo hacemos? No, está presente ese concepto de crisis en el teatro. La otra parte de tu pregunta, que sería, ¿cómo acercás a un público popular a ese teatro? Bueno, en todo caso, tiene que ver justamente con la elección de circuitos, con el lugar donde uno hace. A mí muchas veces me han dicho, si Terrenal anda tan bien, ¿por qué no lo llevas a una sala de la calle Corrientes? Una sala de la calle Corrientes cobraría el doble y entonces el espectador que puede disfrutar de esto no lo sería, porque el espectador que disfruta de Terrenal no es necesariamente ese espectador que paga 500 mangos para ver una comedia extranjera. Y por el otro lado, iba cerrando. Nosotros deberíamos pensarlo también al revés, y es, de alguna manera retomo lo que hablábamos antes de lo globalizado. ¿Por qué los autores catalanes escriben globalizado? Porque la verdad es que en Barcelona el público está muy limitado, en España hay muy poco público.
En Madrid hay muy poco público, digo, poco público si lo comparás con una plaza como Buenos Aires. Pensar en hacer 4 temporadas, 5 temporadas. Yo estuve ahora en Ciudad de México, que tiene muy buena actividad teatral. Yo les contaba de Toc Toc. Me decían, acá Toc Toc cada tanto la hacemos temporaditas de 2 meses. Estuve en Perú me decían, mira, cada vez que se nos está cayendo el teatro, reponemos Toc Toc 2 meses. 2 meses. Acá hace 5 años que está sala llena con 2 elencos. Entonces, ¿por qué aparece esa hipótesis globalizada? Porque se te agota el público. Si yo escribo en catalán y voy a tener 6.000 espectadores, hay momentos de decir, che, pero ¿cómo trasciendo los 6.000? Y escribí en español y también con un español lo suficientemente neutro como para que llegue a México, Perú, Es decir, tiene que ver con el lugar donde uno se para en relación al espectador con el que va a laburar. Si vas a laburar para un espectador de teatro comercial, escribirás de una manera. Si vas a laburar para otro, escribirás de otra. Dos palabras mucho en América Central para contestarte. Y los grupos de teatro van de pueblo en pueblo, de escuela en escuela. Son países atravesados por la pobreza, por la droga, y hacen un trabajo de itinerancia maravilloso. Y esos chicos tienen una experiencia que es extraordinaria y luminosa. Por eso hacemos lo que hacemos. Es extraordinario eso, y tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, son las 8. La verdad ha sido un lujo, es una maravilla. Por otro lado, 1 hora y media de una intensidad increíble. Así que le damos la palabra a Carlos Juárez Aldazábal para el cierre. Bueno, nada, agradecerles que hayan venido. Esta mesa que se coordinó con tanta brillante Jorge Duarte, que pertenece al Diálogo de Escritores Argentinos, este diálogo que se inauguró el miércoles con una charla de Lucrecia Martel, que siguió ayer con 2 mesas sobre poesía, que pasó por esta mesa, a la que le agradecemos a Mauricio, le agradecemos a los 3 que hayan estado aquí, y a Jorge, que además ganó el premio Conex hace poco, así que le demos un aplauso. Coordinó esta mesa externamente, así que Alejandro, Susana, Mauricio, muchísimas gracias. Y ahora va a seguir con una mesa que se llama La Literatura y la Canción, donde vamos a tener aquí a Teresa Parodi, vamos a tener aquí a Seba Ibarra, a Pablo Ramos, a quien conocemos más como novelista porque también hace canciones, a Sara Mamaní, me estoy olvidando de alguien. Bueno, nada, así que los esperamos ahora 8:30 aquí en esta misma mesa para la mesa de cierre de este diálogo de escritores argentinos. Muchas gracias.